Rocío de Mer, la diputada en el Congreso de los Diputados por la formación de Vox, que ha sido la protagonista en este primer bloque, y ahora continuamos aquí en el vértice pues con los habituales contertulios, ¿no? Con los compañeros, colaboradores que vamos a tratar de analizar, vamos a intentar de debatir, de hablar de numerosas cuestiones también importantes que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín. Rocío de Mer, que visitaba la ciudad de Lorca durante estos días y que ha dado a conocer pues algunas de las políticas y algunas de las líneas en las que está trabajando su formación política tanto a nivel nacional como municipal y en la comarca del Valle del Guadalentín. Vamos a conocer a los compañeros, a los habituales que cada noche están aquí con nosotros y con los que vamos, como decimos, a analizar la actualidad que nos deja la comarca. David Torres del Alcázar, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues nada, encantado de estar de nuevo aquí tras estas fiestas navideñas, que yo no había vuelto todavía, y nada, un placer para hablar de la actualidad de Lorca y su comarca. Un placer el que estés con nosotros, al igual que saludamos a Francisco Ruiz Albiar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y nada, encantado como David. Yo llevo tiempo ya sin venir, temas de afonía y temas de tal, pero bueno, pues encantado de compartir un rato con vosotros. Un placer el que algunos de ellos pues están debutando, como se suele decir, en este año 2026, como creo que también la compañera Marisol Morente, creo que es la primera noche en 2026 que está con nosotros. Marisol, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, bien, ahora bien, pero en el último programa que hicimos antes de la Navidad me fui un poquillo tocada y estaba ahí unos días, pero vamos, ya bien restablecida y muy contenta de poder estar colaborando aquí con vosotros. La gripe, resfriados... Casi 15 años. Nos afectan casi a todos. 15 años. 15 años. La gripe, pues estos virus, ¿no?, que nos afectan con las bajas temperaturas y estos fríos que corren por la comarca. Hablaba Marisol Morente de 15 años, ha sido contertulio de esta casa durante muchísimo tiempo, ha sido compañero, ha sido amigo y ha sido una persona que yo creo que siempre ha dado luz, que siempre ha dejado su opinión, que ha sido muy sensible y que ha sido muy sensato, ¿no?, en todas y cada una de las declaraciones que ha hecho. Tenemos que comenzar esta tertulia, tenemos que comenzar este espacio de diálogo. David Torres del Alcázar, Francisco Ruiz, Marisol Morente, acordándonos, como puede ser de otra forma, de don José Antonio Gallego, el que fue el alcalde de la ciudad, que fallecía el pasado viernes y que, bueno, pues a nosotros nos toca de lleno, nos toca muy directamente por los ratos, las horas, los temas que ha analizado aquí con nosotros y que me imagino que a vosotros también pues la noticia os alcanzaría y llenaría de tristeza como a nosotros. Espérate, David, porque en primer lugar, compañero, miembro del Partido Socialista, Francisco Ruiz Albiar, hemos conocido y bueno, pues las impresiones tanto de José Mateos, de Isabel Casalduero, de numerosos compañeros de la formación política, en primer lugar sobre todo por compañero tuyo y compañero también de Marisol en labores políticas, pero ¿qué podemos resaltar de la figura de José Antonio Gallego, que para vosotros sobre todo más cercano? Sí, bueno, yo conocí a José Antonio Gallego siendo un crío porque él tenía profesionalmente labores docentes en el instituto, creo que por aquel entonces era jefe de estudios y ya siendo muy joven tuve con él contacto, incluso a nivel personal, ¿no?, porque ya en aquella época éramos muy inquietos y bueno, él trataba de alguna manera también de que aquello fuese por cauces normales. Y luego, evidentemente, tuve la oportunidad, yo estuve con él casi 2 legislaturas, siendo alcalde, y tuve la oportunidad de compartir con él trabajo político, trabajo personal, y bueno, pues, ¿qué decir de José Antonio? Si ya casi se ha dicho todo, era una persona entrañable, porque yo en lo político, bueno, pues las virtudes de José Antonio fueron muchas. Se encontró una Lorca diferente, por no polemizar, una Lorca diferente, prácticamente en cuanto a sus pedanías, sus barrios, los barrios altos, totalmente distintos, una Lorca sin servicios, sin calles asfaltadas, en algunos casos, en la mayoría, sin agua y sin luz. Es decir, que le tocó ese periodo de transformación, un periodo difícil. También es decir que un periodo de extrema colaboración con todos los grupos políticos que compartían el escenario del Pleno.
las exigencias normales y con las reivindicaciones normales. Pero yo lo recuerdo con mucha colaboración. Pues y en cuanto, y me imagino que nos dará tiempo todavía, porque yo me extendería mucho. En cuanto a lo humano, es que a mí no me gusta mucho con grandes elogios. Fundamentalmente era una gran persona. Y eso define muchísimos más aspectos. Era una gran persona, cercano y con el cual, pues bueno, podías entenderte con facilidad. La verdad es que personalmente hemos coincidido en esta última etapa, ¿no? Él ha sido contertulio de esta casa muchísimo más tiempo, pero en esta última etapa en la que a mí me ha tocado dirigir este programa del Vértice, pues la verdad es que cuando lo teníamos aquí en plató, cuando lo teníamos en tertulia, Marisol, pues una persona que dialogaba, una persona que confrontaba, una persona que te ponía sus ideas y que las explicaba muy claras, y que una persona con la que, bueno, podía tener una opinión muy diferente a la tuya, pero que siempre te dejaba dialogar y que era una persona muy cercana, ¿no? Y una persona que tenía muy clara la Lorca o hacia dónde debía de ir, y sobre todo en muchos temas de los que luego él apuntaba y de que él dejaba y él reflexionaba, y que luego muchas veces decíamos, oye, pues mira, pues es verdad, tienes razón, ¿no? Sí, yo una de las cosas que, ya que estamos en ello, que más le apreciaba era su coherencia. Él era absolutamente coherente. Tendría sus diferencias con algunas personas en la cosa política, pero sus directrices políticas le han imperado siempre por encima de todo y se ha mantenido ahí siempre. Eso es admirable. Yo lo conocí cuando era presidenta de la Asociación de Amas de Casa en Lorca, entonces no teníamos ninguna relación con la institución, por tanto ni lo conocíamos. Teníamos un local que nos cedió el patronato de la Virgen de Lourdes, pero hubo que hacer unas jornadas regionales de consumo y claro, había que entrar en contacto con la Dirección General de Consumo y ya conocí al alcalde, porque acudieron ya tuve que pedir un local público, que fue el Cine Cristal, y en el Cine Cristal acudieron un montón de autocares, éramos 800 mujeres, y cuando llegamos a la puerta del Cine Cristal, esperando a las autoridades regionales, yo estaba con José Antonio Gallego, que me lo acaban de presentar, y yo dije, bueno, ya pueden encender la luz, que ya está llegando la gente, y me dijeron, no, aquí no hay luz, esto es un cine, y me quedé, que se me fue el suelo de los pies, y dije, pero ¿que no hay luz? Y entonces el alcalde solucionó aquel problema, y desde entonces a mí no se me ha olvidado, porque fue para mí, de verdad, pues una solución. Llamó a los funcionarios municipales, pusieron un tronco de luz y pudimos salvar aquello. Luego, medio en serio, medio en broma, me dijo, parece mentira que seas hija de militar, que se ensaya todo, tenía que haber venido aquí a ensayarlo, y tiene razón, tiene razón. Entonces luego ya lo conocí en el ámbito de lo político y realmente por eso lo que más le aprecié fue su coherencia, pero tengo que decir que era una persona muy amable conmigo y manteníamos una relación de amistad. Yo, por lo menos, cuando lo veía me alegraba. De hecho, lo vi unos días antes de su fallecimiento y estuvimos hablando un rato. Desarrolló su carrera política en el Partido Socialista, partido con el que consiguió la alcaldía en el Ayuntamiento de Lorca y que ostentó durante una década, desde 1983 hasta 1993. También fue diputado nacional por el Partido Socialista durante 2 legislaturas y senador por Murcia durante una legislatura más. En lo orgánico fue presidente regional del Partido Socialista entre 1994 y el año 2000 y secretario general de los socialistas lorquinos. Una trayectoria política, además, David Torres del Alcázar, de altura y consiguiendo, como han dicho los compañeros, pues la verdad es que grandes logros para una ciudad de Lorca en una época complicada como era la transición, David. Bueno, yo la verdad que cuando veo a José Antonio, pues veo al alcalde, lógicamente, pero es que veo también una persona muy cercana a mi familia. O sea, José Antonio y mi padre eran amigos de toda la vida. O sea, ellos se criaron juntos, crecieron juntos, jugaban al fútbol juntos. José Antonio era el portero, sí, con lo cual, sí. Al final, a mí me encantaba verlo como hablaban de su... Bueno, mi padre ya hace mucho tiempo que no está aquí, pero bueno, tenían la misma edad, ¿no? Y bueno, contaban muchas anécdotas de su época de juventud y demás, ¿no? Y ya, por lo que decías, ¿no? José Antonio, la verdad es que era una persona en la que confluía sobre todo la paz, ¿no? La tranquilidad, la serenidad con la que él exponía las cosas, con las que él defendía su postura, ¿no? Con lo cual eso, lógicamente, es de agradecer, ¿no? Y yo voy a contar alguna anécdota, 2 anécdotas voy a contar, que me contó él. Una fue cuando se hizo, que es como muy institucional, ¿no? Que es el momento en el que se presenta la bandera oficial de la ciudad. Yo me acordaba de aquello cuando me lo contó, cuando fuimos al tanatorio,
y ahí estaba la bandera de la ciudad, que había llevado, como exige el protocolo, el actual alcalde, a que presidiera la sala, ¿no? Cómo sacaron esa bandera después de ese estudio que hizo Muñoz Verán y bueno, de esa situación en la que se encontraban sobre el qué color debía de corresponder al campo de la bandera, y finalmente imperó la lógica y fue el carmesí de la Casa del Rey. Y el caso es que cuando la presentó nos decía que todo el mundo la llamaba la guapa, a la bandera. A mí me resultó eso muy curioso, ¿no? Que luego se nos ha trascendido con el tiempo, pero él me decía, dice, cuando la sacamos al balcón, la gente decía, pero saca la bandera la guapa. Una cosa curiosa, ¿no? Y luego me voy a ir a una cosa mucho más de día a día, pero de solucionar algo así como ha comentado antes Marisol, ¿no? Cuando él llega no hay prácticamente nada, como bien ha dicho también Paco, aquello era un leñar, como diríamos aquí en Lorca, y pues resulta que él decía que llegaba un momento que hasta iba físicamente él a la fábrica de cemento a pedir los sacos, a echarlos a su coche y se los llevaba a los vecinos para que ellos mismos arreglaran las aceras. O sea, llegamos a eso. O sea, a pedir el cemento regalado para que los propios vecinos tuvieran que arreglar las aceras, porque si no, no había manera de poder hacerlo. Y su última gran obra fue el parking de Colón, la gran plaza de Colón, que es una maravilla y que es la primera gran obra de ciudad capital que se hace en Lorca, y la hace José Antonio Gallego. ¿No te puedes imaginar? Sí, lo que pasó... Los disgustos... ¿Me lo dices a mí? No, yo claro no, que te escucha, lo digo. que a mí me lo contaba en mi casa con mi padre. Los que eso lo sé yo. disgustos personales Sí, lo sé. que dio aquella obra, porque incluso hubo una procesión con un ataúd, con los vecinos, Sí, todo eso me lo y sé. con el tiempo se ha demostrado Y mira, que y mira, evidentemente la gran obra de capital aquello está le ahí. dio valor a las viviendas y, en fin. Y luego- Bueno, puede haber discrepancias, pero aquello le generó muchos disgustos personales. A mí es la glorieta que más me gusta. Claro, y de Siempre dejar se lo y de dije. coger un ayuntamiento sin nada, dejó un ayuntamiento con superávit económico. Sí, sí, Con sí. obras, con infraestructuras, con... Y dejó dinero en tesorería para su sucesor. Concretamente con 1.200 millones de pesetas. Sé que se gastaron enseguida. Evidentemente, porque también hacían falta, Marisol. Ya, hacía ya, falta. pero bueno, alguna Mira, obra... José Antonio, dentro de su peculiaridad como persona, era un hombre muy austero. Era muy austero en su forma. Yo recuerdo con él que tenía batallas por ponerle aire acondicionado a los vehículos de la policía. Él decía, es que yo no tengo aire acondicionado. Yo le decía, José Antonio. Y además hay una anécdota, porque nosotros, el Ayuntamiento de Lorca, los lorquinos, se hermanó con Vera. Sí. Y entonces fuimos, que estaba de alcalde entonces César. Y fuimos allí, nos invitaron y tal. Y dentro de las viandas que nos pusieron allí, pusieron gambas. La gambica esa terciada de aquella zona y tal. Y José Antonio pilló un cabreo y le decíamos, pero vamos a ver, alcalde, ¿por qué te cabreas? Decía, porque ya no podré decir que no he comido gambas y la gente me lo podrá echar en cara. Y dijo, pues aún así yo no comeré. Y no comió gambas. Es decir, José Antonio era una persona peculiar y además que, en fin, la vamos a echar de menos porque la convivencia de tantos años da cercanía y tal. Pero algún día se escribirá todo y lo que él hizo por aquella Lorca, que quien nos movíamos en aquella época veíamos, bueno, subir a las vacas era una desolación, subir a Coy era una desolación, Avilés, Doña Inés, pedanías que Nogalte, Campo López, sin echarle la culpa a nadie, es lo que había y ya está. En no teníamos agua. Hasta Claro. me acuerdo que le dijo a mi madre, dice, el verano que viene habrá agua. Y hubo agua. O sea, no tener agua Así es. durante todo... Entonces a él le tocó ese proceso, fue un proceso también en el que hubo también económicamente estábamos mejor, porque antes que él estuvo Pepe López Fuentes y bueno, pues los recursos económicos no eran. Es verdad también que hay que decir que en Lorca impuestos casi no pagaba nadie. La recaudación municipal era muy corta y entonces todo aquello se actualizó, se modernizó y hubo un alto nivel de ingresos altísimo que se sigue manteniendo porque el lorquino es muy pagador
muy pagadores lorquinos, claro, y aquello permitía que se pudieran hacer muchas actuaciones que eran necesarias hacerles. Bueno, Tuvo Marisol. también muy buena visión política por cuanto protegió mucho el asociacionismo, que es el tejido social importante, ¿no? El asociacionismo. Yo recuerdo que a la Asociación de Amas de Casa pues siempre nos facilitaban cosas, oye, que queremos hacer una muestra regional floral, nos prestaban apoyo, tal, y en una ocasión que creamos la coral y el teatro, lo llevamos a mi ciudad natal, a Antequera, y cuando estábamos allí, que nos habían invitado a una caja de ahorro a una comida, pues él venía de Sevilla y apareció allí a saludarnos, con lo cual le produjo una gran alegría a todas las lorquinas que estábamos allí, porque ha sido el alcalde de todos, lógicamente. Entonces, eso también tuvo esa visión política de proteger el asociacionismo, que es lo más democrático que puede tener una ciudad. Hemos estado viendo imágenes de nuestro archivo de Comarcal Televisión de diferentes épocas, etapas en las que José Antonio Gallego pues, estuvo como alcalde de la ciudad, también como contertulio de esta casa, y dentro de esa equipación política, David Torre del Alcázar, Francisco Albiar, Marisol Morente, que tenemos hoy en día, pues destaca quizás pues, de todas las formaciones políticas cómo han unido su imagen o lo que ellos veían de José Antonio Gallego, y todos han dicho que las formaciones políticas, todos han destacado sobre todo su forma de hacer política, han destacado que su legado y su compromiso va a permanecer para siempre, tanto por parte de Fulgencio Gil, el alcalde de Lorca, Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Autónoma. La verdad es que fue un alcalde que modificó, como estáis diciendo vosotros, y que dio ese paso más a que Lorca fuera la capital subregional que está siendo hoy en día, ¿no? Esa cabecera de comarca, el que se trabajara con localidades cercanas y el que finalmente Lorca diera ese impulso, Francisco. Si yo lo he dicho, lo que pasa también es que eran momentos, no era, hombre, evidentemente el talante hay que tenerlo, pero no se vivió la crispación, la polarización que en este momento existe, el querer aprovechar cualquier coyuntura para atacar al contrario, y digo contrario, no digo el enemigo, porque es que ahora se ve mucho esa situación del enemigo, ¿no? Entonces, es verdad, yo recuerdo las mociones en los plenos, prácticamente todas se aprobaban por unanimidad, es decir, había sus debates, yo me acuerdo Marisol, que estuvo un tiempo ejerciendo de portavoz del Grupo Popular, y nosotros debatíamos, porque yo llevaba responsabilidades que estaban muy en esos días tal, pero no había, se debatía, terminábamos los plenos, había mucha cordialidad. Y es verdad que José Antonio también era una persona muy institucional, es decir, era con independencia de estar en un grupo político, él tenía un gran sentido de lo institucional. A mí me ha agradado, mira, es fácil cuando uno fallece, pues bueno, las olas, los elogios y tal, pero es verdad que yo concretamente en los que he oído, que ha sido, bueno, evidentemente Diego José, Marisol, pero he oído también al alcalde, a Pencho, y he oído al presidente, han estado también muy institucionales con el tema de José Antonio. Entonces, eso es de destacar, es decir, un político con independencia, cuando llega a esos niveles, ya tiene otros para que se debatan ahí y el cobre se lo tal, pero es verdad que tienen que tener esa figura institucional, por eso nos representan a todos. José Antonio tenía, es difícil, y lo digo sin que otros alcaldes hayan tenido ese pose tan institucional. Y sí reitero que ahora, tanto en Pencho como el presidente, he visto también una posición muy institucional. Pero lo digo por destacar cosas destacables de José Antonio. La segunda legislatura que tuve, que al mismo tiempo que era concejal, yo era diputada. Y presidía la Comisión de Peticiones y Defensa de Ciudadanos, una comisión donde está todo el arco parlamentario y pues se defienden esos los problemas que se atascan y tal de forma conjunta. Y vamos, él preparó una reunión en su despacho noble y vinimos una representación presidida por mí y tuvimos allí una reunión pues sumamente institucional, a pesar de todo lo que nos conocíamos, a pesar de distinto color político.
es lo que acaba de decir Paco, era un hombre absolutamente coherente con su función y eso ahora mismo se echa de menos en muchos ayuntamientos, David. Yo sobre ese tema sí me resulta curioso que es verdad que en Lorca siempre ha habido un clima institucional muy sosegado. Yo en las últimas elecciones, lo dije aquí, a mí me sentaba mal ver esa crispación que había en las últimas elecciones municipales. Es verdad, porque nunca había sido eso la política en Lorca. Porque mira, la política nacional está para no poner la televisión y no leer los periódicos. Porque es verdad que es que no sé cuál está peor. O sea, es una cosa tremenda. A nivel regional, la verdad es que la cosa está medianamente bien dentro de lo que la situación general que hay. Pero es que a nivel municipal yo no me esperaba esa actitud que hubo en su momento. Yo espero y quiero pensar que esta cordialidad que ha presidido todo este momento pues permanezca en el tiempo. Una cosa, como bien decía, si de acuerdo no tienen por qué estar. Ahora tienen que ponerse de acuerdo, que es diferente. O sea, cada uno tiene su posición, porque si no, no serían distintos partidos políticos, serían un solo partido. Incluso dentro de los partidos hay gente que ve las cosas un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia otro, lógicamente, ahí está la pluralidad, pero lo que no tiene sentido es el no ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, a aquellos tiempos en los que se aprobaba casi todo por unanimidad va a ser difícil volver a aquello, pero sí que es verdad que tal vez esto sea la oportunidad de dar un paso más y de llevar esa bandera de ese proyecto común de ciudad, además en un momento en el que ya no hablo de Lorca en concreto, sino en general la sociedad está, o sea, no tenemos que ver la política internacional, ver la política nacional, ver pues todo lo que está ocurriendo, incluso a nivel social, a nivel de relación entre las propias personas, entre las instituciones, entre los colectivos, entre las generaciones que están intentando crispar a los jóvenes con los ancianos con las mujeres con los hombres, o sea, es que es toda una locura, ¿no? Una situación en la que a nivel global, en el mundo entero, ya casi nada se puede decir, casi nada se puede hacer sin que esté sujeto a una crítica tras otra y a un enfrentamiento tras otro, ¿no? Pues José Antonio Gallego, la figura que teníamos que analizar en este primer bloque, el que fuera alcalde de la ciudad de Lorca, compañero de esta casa. Fuerte abrazo para toda la familia, para sus hijos, para sus hijas, para todos los amigos, para los que hemos sido compañeros. La verdad es que deja un hueco inmenso y sobre todo una persona sensata y una persona con ese carácter tan humilde y tan cercano. Descanse en paz y desde aquí pues nuestra imagen también y nuestro recuerdo que hemos querido tener con José Antonio Gallego. Hablando de políticas, hablando de tema de jóvenes, hablando de algunas de las cuestiones que preocupan a la juventud en Lorca, ha habido un estudio, compañeros, que se ha realizado denominado Jóvenes y Futuro en Lorca, expectativas formativas, empleo y arraigo local, que fue presentado por Egaleco, Ucomur y la Cámara de Comercio, y os voy a dejar tres grandes titulares. Nos vamos a ir directamente, en cuestión de muy poco nos vamos a ir a publicidad, pero quiero que empecemos y arranquemos con este tema, que nos va a abarcar yo creo que gran parte de lo que resta del programa, porque empleo, vivienda y seguridad son los tres grandes bloques, las tres grandes incertidumbres que tienen los jóvenes en el municipio. Pero no sé si sabíais porcentajes, y yo voy a empezar por David Torre Alcázar. Un 44% de los jóvenes de Lorca, 44% de los jóvenes de Lorca, todavía no sabe si se quedará a vivir en la ciudad en un futuro o no. Ojo, no tienen claro el que su futuro pase por Lorca. Y un 30% de los jóvenes no tiene claro todavía dónde trabajar. ¿Qué te dice estas cifras? Bueno, David. yo tengo que decir aquí que, bueno, mira, esto se ha hecho en los institutos de Lorca. Mi instituto ha participado en este proyecto, me parece una idea magnífica, porque hay muchas cosas que se dicen, se oyen, se comentan, pero al final tú tienes que tener los datos reales y después ya. Hay cosas que las puedes intuir, otras que puedes tener la casi absoluta seguridad de que sea así, pero teniendo los datos tienes la realidad, ¿vale? Entonces yo creo que esto, felicitar a la Cámara de Comercio por esta iniciativa, me parece magnífica, ¿vale? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar el viernes pasado en la presentación de esos datos y de ese estudio, y antes de entrar en lo que me preguntas, voy a destacar una cosa, que es muy significativa, y lo dijo la empresa, la consultora, que era la primera vez que se encontraban con un dato muy curioso, y es que cuando se habla de irse o no de la ciudad correspondiente donde hagan el estudio, o de la pedanía, porque también estaban los institutos de pedanías, aunque lógicamente el grueso vive en la ciudad, la gente generalmente cuando habla de irse o no, la gente dice que lo que le hace no querer irse
la familia, la novia, el novio, los amigos. Y resulta que dice que era la primera vez, de hecho, fue relacionando los ítems que la gente planteaba, y la inmensa mayoría planteaba que le daba pena dejar lo que era la ciudad. Cuidado, ¿eh? O sea, le chocaba el arraigo tremendo que teníamos los lorquinos con lo que era la ciudad en sí. Unos hablaban de la ciudad de los monumentos, de las tradiciones, de las costumbres, hablaban de lo bonita que era Lorca, y era la razón por la que decían, la mayoría, que le daba pena plantearse irse de Lorca. Bueno, dicho esto, a ver, que en Lorca hay una problemática de vivienda, en toda España la hay, pero en Lorca en particular. Yo tengo amigos mucho más jóvenes que yo que están buscando y les cuesta horrores poder encontrar. El empleo. El empleo ahora mismo pasa por la formación. Y aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes y tenemos que decirla sin ambajes, ¿no? O sea, la formación que reciben los jóvenes de Lorca no tiene una traducción directa con la empleabilidad. Muchas de las titulaciones que se imparten en Lorca, ya no hablo de bachillerato que son generalistas, no hablo de las carreras que puedan hacer fuera para poder volver a Lorca y trabajar en ellas, sino la formación profesional principalmente, muchos de los títulos resulta que luego no tienen una empleabilidad directa. Es cierto que los grados medios de la región de Murcia son los que mayor empleabilidad tienen de España, estoy hablando a nivel regional. Los grados superiores son los terceros de toda España con mayor empleabilidad, pero estamos hablando en todo el territorio regional. ¿Eso qué es lo que significa? Que alguien que, por ejemplo, hace un grado superior de informática, resulta que tiene que acabar trabajando fuera de Lorca para poder hacerlo. Alguien que hace un grado superior de comercio internacional tiene que acabar trabajando fuera de Lorca. Quien hace un grado medio, pues algunos pueden trabajar aquí y otros no. El problema de los grados medios es que tienes que trabajar para alguien. El grado superior es el autoempleo, ¿vale? Quiero decir que al final hay que pensar que muchas veces no es que no es que quieran irse. Que habrá quien quiera irse porque no le gusta Lorca, porque quiere irse fuera de la familia, porque quiere independizarse, porque quiere volar, por lo que sea, porque quiere tener la experiencia de vivir solo o de vivir fuera. Eso es respetable y hasta hay que hacerlo, ¿no? El poder estar tiempo fuera para cuando vuelve ser consciente de la realidad, ¿no? Pero también hay que plantearse que el tejido social, industrial, comercial, empresarial de Lorca, que está empezando a cambiar, tiene que dar el arranque final para poder terminar cambiando. Porque si no, difícilmente los jóvenes de Lorca van a tener esa empleabilidad directamente aquí. Es una realidad. Y no estoy diciendo que otros sectores dejen de tener su preeminencia. No estoy diciendo eso y no se malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir nuevos caminos, que es también lo que planteaba tanto el presidente de la Cámara de Comercio como el presidente de la CECLOR en ese mismo encuentro, ¿no? El cómo hay que dar el paso definitivo para convertir el polígono Saber Lorca en un gran referente industrial que ya ha crecido de forma exponencial en los últimos años, pero tiene que convertirse en ese gran punto referente en el arco mediterráneo con la puesta en marcha del ZAL y demás, al margen de lo que pueda ocurrir en la comarca de Cartagena. Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio, decía que hay que seguir escuchando a los jóvenes y entender qué esperan y qué necesitan. Solo así se podrá alinear los centros formativos de la universidad y la empresa en un mismo itinerario. Y desde UCOMUR, Juan Antonio Pedreño destacaba también que la juventud es el mejor anclaje, Francisco Ruiz Albiar, para fijar territorio. Si se acierta con empleo y con formación, se gana en futuro. Evidentemente nos va a ocupar mucho tiempo esta cuestión, porque, bueno, pues lo de no querer vivir se han quedado cortos, en el 40%. Aquí la mayoría de los jóvenes, sobre todo universitarios, están deseando irse de Lorca. Ahora habrá que ver los ítems que tienen efectivamente tal. Pero por coger lo último, y sabéis que me gusta mucho el tema de ir concretando. Va por sectores, David. En ganadería y en agricultura la empleabilidad en la formación está demandando más alumnos que terminan de los que el centro, en este caso el CIFEA de Lorca, saca. Es decir, aquí en ganadería, con las grandes empresas que hay,
pues se quedan cortos, el centro se queda corto. En agricultura igual, se queda corto. En otros sectores productivos es que no hemos oído que faltan fontaneros, faltan electricistas, claro, pero además de preguntarles los ítems, hay que preguntarles qué pagan. Es que eso es una pregunta importante, porque una formación de grado superior, me refiero de un grado de formación profesional superior, que tienes que hacer después de haber terminado el bachiller o haber accedido desde el grado medio, que son 4 años, con 2 periodos de práctica importantes, un chiquillo o una chiquilla que se mete en 21 años, termina su bachiller, se va a hacer un ciclo de grado superior y termina con 21 años, tiene que haber una respuesta económica. Evidentemente no una respuesta económica elevada, porque necesita un periodo temporal de aprendizaje y de formación. Claro, si no está, pues se van. Es que esos son los ítems que también hay que preguntar en este tipo de encuestas. Es decir, ¿por qué no queremos? ¿Por qué en la hostelería, que tenemos un ciclo de grado medio, una formación básica y un ciclo de grado superior, en San Juan Bosco hay déficit importante de camareros y de cocineros y tenemos escuelas de hostelería? Porque hay un déficit en cuanto a salarios, según ellos. Yo no trabajo en eso. Entonces, esos ítems también serían convenientes que se preguntase. Empleo, vivienda, seguridad, y dentro de esos ítems, como ha comentado Francisco Ruiz Albiar, el tema del salario, el tema de la nómina. Seguimos con este tema de lo que más preocupa a los jóvenes lorquinos. A la vuelta de la pausa publicitaria, con nuestra compañera Marisol Morente, ¿qué opina sobre este tema y qué opina de la opinión que tienen los jóvenes?